Jairo Alberto Franco Uribe. Agradecemos de antemano la presencia de todos ustedes acá en este auditorio. También agradecemos a la universidad por permitir este evento tan bonito y tan familiar. Vamos a tener un saludo por parte del padre Gilberto, director de Evangelización y Cultura y Humanidades de la universidad. Lo invitamos entonces a dar el saludo. Buenas tardes. Perdónenme la máscara, pero no me puedo quitar la original. ¿No es así casi? Bueno, hace unos 5 años, no sé, se nos ocurrió a un grupito una idea loca de hacer una escuela de teología. Y gracias a otros locos se unieron a nosotros y aquí estamos. Entre ellos el padre Jairo, quien ha sido un profesor, no un profesor, un maestro. Gracias, padre Jairo. Estamos en la Universidad de Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia. El Departamento de Evangelización y Cultura presenta al padre Jairo un saludo muy especial, un agradecimiento muy sincero. Este libro, me parece que fue la primera charla que oí, de Dios se habla caminando. Y recordaba hoy unas palabras de Feuerbach, un filósofo alemán, materialista, que decía que el hombre es según lo que come. Al fin y al cabo somos materia y comemos materia. Pero si también hablamos de Dios y comemos a Dios, estamos divinizados. Por eso gracias, padre Jairo, por este libro, por alimentar no solo nuestra vida intelectual, sino espiritual. Le deseamos muchos éxitos en todo lo que siga y lo esperamos siempre en esta escuela, como dicen los otros, gloriosa y bendita, la Escuela Santa Catalina de Siena. Bienvenidos todos y gracias, padre, por estar aquí con nosotros. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol con estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor, guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir, elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor, guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor, guía, razón de vivir mi vida. Para
estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, considerar que todo es hermoso, no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir, considerar, solo me hace falta que estés aquí, con tus ojos claros. Ay, fogata de amor, guía, razón de mi vida. Ay, fogata de amor, guía, razón de mi vida, razón de vivir, razón de vivir la vida, la vida. Temor y temblor, así hablaba Soren Kierkegaard. Es un poco lo que yo experimento, aunque no es lo mismo que él experimentaba en el relato de su novela filosófica. Yo quiero, en primer lugar, esta dedicación que hace Jairo Alberto de este libro a todas las personas que me han contado sus historias, en especial a las mujeres buscadoras de sus seres queridos desaparecidos. Prólogo. Hombre de pie y a pie en las calles, reconociendo el rostro sufriente de Cristo. Nada de sacristías, esperando que la gente llegue. Más bien, llegando a la gente, configurando con ellos la iglesia mesiánica, porque de Dios se habla caminando. Misionero él, sacerdote él, Jairo Alberto Franco Uribe es su nombre. Un hombre de honda raíz en Jesús de Nazaret, a quien ha consagrado su vida como discípulo. Habiendo bebido el Evangelio en grandes porciones del amor de su papá Jairo Antonio, aquí presente hoy, y de su mamá María Cruzana, también presente, fue consolidando y madurando su fe hasta considerar que su vida se podría convertir en el servicio propio del ministerio sacerdotal. En razón de esto se hizo sacerdote para la diócesis de Jericó en Antioquia y allí se desempeñó durante 10 años hasta que consideró que debía pasar a la otra orilla de su ministerio y se hizo sacerdote asociado de los misioneros javerianos de Yarumal hasta encardinarse. Es así como se consagró al servicio de los pueblos Samburu y Turkana al norte de Kenia, en África, diócesis de Maralal, durante 20 años. También estuvo en Nairobi, capital de Kenia, orientando durante 6 años la formación de jóvenes misioneros y gestionando un programa de lucha contra el hambre en la granja de los 3.000 amigos. Vivió inserto en Kibera, a pocos kilómetros del centro de Nairobi, el suburbio más grande de todo el continente africano, con más de 1 millón de habitantes en situaciones de extrema pobreza. Recientemente, desde el 2021, ha orientado en Colombia la Secretaría de Formación y liderado el equipo de mentores, como él mismo lo denomina, que realiza la formación de los jóvenes misioneros para la misión Adyentes, propia del Instituto de Misiones de Yarumal,
procedentes estos de Bolivia, Ecuador, Angola, Costa de Marfil, Kenia y Colombia. ¿Ha sabido ver, Jairo Alberto, en las personas empobrecidas e invisibilizadas el rostro vivo de Jesús? Les ha servido. Junto a ellos ha caminado, al reconocer que también ellos lo evangelizan, y por eso canta con el poeta nicaragüense: vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Así es como le canta hoy a Jesús, misionero del Padre, y es por esto que también realiza su ministerio sacerdotal al lado de mujeres atropelladas en su dignidad. Ellas, reivindicando sus derechos, han permanecido firmes y constantes. Ellas, en organización comunitaria, son las madres de la Candelaria y de igual modo las sobrevivientes victoriosas. Desde el testimonio de vida de ellas, afirma Jairo Alberto, no se puede callar ante un sistema que ningunea a los pobres, y menos aún de acompañarlas en sus luchas, aspiraciones y altos ideales de dignidad humana con hondo contenido cristiano. Jairo Alberto, con su acción y pensamiento crítico constructivo, nos está aproximando al sentipensante actuante, o también al sentiorante actuante. Nos está llevando hacia el profetismo misionero necesario en nuestros días, al afirmar que de Dios se habla caminando, o que la teología no se hace en párrafos cuidados, se escribe en vida expuesta y en peligro. Nos está llevando de la magia de la palabra escrita y de su testimonio de vida a la acción comprometida, encarnada en realidades humanas de miseria y opresión, causada por sistemas de injusticia e inequidad. Son muchos los referentes que subyacen en su pensamiento y acción comprometida. Los profetas bíblicos, la primera comunidad cristiana, los padres de la Iglesia y más recientemente la enseñanza social de la Iglesia, la teología de la liberación, la teología del pueblo, pero ante todo y sobre todo la mirada observante y crítica de las diferentes realidades de personas y pueblos marginalizados y empobrecidos, además de la lectura orante del Evangelio de cara a Jesucristo, centro, principio y fundamento. En este sentido, bien lo he expresado al decir que la teología tiene que ver con la vida de los hombres y mujeres para ayudarles a una lectura liberadora, salvífica de sus propias vidas, una teología que ilumine su vida de cada día, sobre todo de los más empobrecidos, ninguneados e invisibilizados por la sociedad que, aunque cristiana, sigue embelesada en ritualidades, cánones y estructuras carentes de bienaventuranza, carentes de evangelio. En suma, una teología de cara al evangelio y de cara a las diferentes realidades humanas. Hoy, con su palabra y compromiso de vida, compilados en el presente texto, nos invita a permanecer indignados. A propósito de esto nos dice: y que nos demos permiso para cambiar el rito de despedida de la misa. En vez de decir pueden ir en paz, que las rúbricas nos dejen decir váyanse indignados.
pasar del indignémonos al comprometámonos, pasar de la indignidad a la voluntad del compromiso. Es invitación a pasar a la otra orilla de nuestra propia indiferencia, cargada más de religión que de vida en Cristo, pasar hacia las periferias de los excluidos, en acciones de bienaventuranza comprometida, en acciones de misericordia, de amor por la vida en plenitud, de amor dándose, como nos lo enseña todavía hoy el excluido de todos los tiempos, Jesús, el Hijo de Dios. Hoy, Jairo Alberto, levantas tu voz que se hace palabra escrita con el presente libro para decirnos desde las periferias existenciales que de Dios se habla caminando, encaminada con el pueblo. Enhorabuena. Antes de comenzar, quisiera iniciar dando las gracias al Padre Jairo por la oportunidad que me brindó al querer que fuera yo la persona que diseñara la portada de su libro De Dios se habla caminando. Me hace muy feliz saber que el hecho de que una persona tan humana y especial para mí como lo es Jairo me tenga en cuenta para semejante logro. Un libro que no solo narra las historias de vida y hechos históricos, sino donde se deja ver la presencia de Dios y donde su autor se nos muestra en su esencia misma. El sentido de la portada. Un fondo con el río Magdalena, río de vida, de progreso, que vincula 20 departamentos de los 32 que tenemos. Escenario primordial de la patria, escenario incluyente, que en palabras de Alina Castrillón, periodista de Puerto Berrío, tiene nombre de hembra, de quien en sus entrañas alumbra vida para que otros la exterminen, y a quien la naturaleza le premió con la actualidad. Es hembra, es Magdalena y es río, macho cabrío que fertiliza, simbiosis de poder y convulsión, en cuyo recorrido de 1528 kilómetros ha sentido múltiples acciones buenas y también dolorosas, convirtiéndose en un sobreviviente silencioso o silenciosa, viviendo, sintiendo y cargando con innumerables historias de vida como las de las madres de la Candelaria, las cuales, a partir de su propia historia, han fabricado unas muñecas de trapo llamándolas muñecas abrazadoras, las cuales representan su pasión y su lucha. En palabras del Padre Jairo, en su narrativa, los brazos largos son como una prolongación del corazón de las mamás que nunca dejaron de abrazar y desde luego siguen clamando por sus seres queridos, porque no se resignan a dejarlos perdidos y olvidados. Esos brazos de las mamás buscadoras son los mismos de Dios abrazándonos a nosotros y que se estiran para que nadie caiga en el vacío, para que todos vuelvan, para que no haya excluidos ni desechables, para que llegue la reconciliación, dejarse abrazar por las madres de la Candelaria y las mujeres buscadoras, esas a las que el dolor les ha estirado los brazos, es dejarse abrazar por Dios, que no mide su amor, que no se preocupa de proporciones, que nos sana apretándonos contra su corazón. Toda esta experiencia de fe, vivida desde el amor, la pasión, la entrega, la pérdida y el dolor, se envuelven en el color naranja. El color naranja, en esta portada, significa la confianza y la fortaleza tanto de las madres de la Candelaria como la de otras asociaciones de hombres y mujeres que resilientemente siguen luchando por saber la verdad, libres de los condicionamientos del pasado. Un naranja que da la impresión de un atardecer, del dolor que se ha acrisolado en memoria,
y a su vez que da la impresión de un nuevo amanecer, lleno de esperanza y de confianza en el Espíritu, que da sentido a la vida y sentido por la vida. Muchas gracias, Jairo. Cristo en la cruz, Jorge Luis Borges. Cristo en la cruz, los pies tocan la tierra, los tres maderos son de igual altura. Cristo no está en el medio, es el tercero. La negra barba prende sobre el pecho. El rostro no es el rostro de las láminas, es áspero y judío. No lo veo y seguiré buscándolo hasta el día último de mis pasos por la tierra. El hombre quebrantado sufre y calla, la corona de espinas lo lastima. No lo alcanza la befa de la plebe, que ha visto su agonía tantas veces. La suya o la de otro, da lo mismo. Cristo en la cruz, desordenadamente piensa en el reino que tal vez lo espera. Piensa en una mujer que no fue suya. No le está dado ver la teología, la indescriptible Trinidad, los gnósticos, las catedrales, la navaja de Osama, la púrpura, la mitra, la liturgia, la conversación de Guthrum por la espalda, la Inquisición, la sangre de los mártires, las atroces cruzadas, Juana de Arco, el Vaticano que bendice ejércitos. Sabe que no es un Dios y que es un hombre que muere con el día. No le importa. Le importa el duro hierro de los clavos. No es un romano, no es un griego. Gime. Nos ha dejado espléndidas metáforas y una doctrina del perdón que puede anular el pasado. Esa sentencia la escribió un irlandés en una cárcel. El alma busca el fin, apresurada, ha oscurecido un poco, ya se ha muerto. Anda una mosca por la carne quieta. ¿De qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? Muchas gracias a la universidad por acogernos y especialmente a Jairo por invitarme a conversar sobre su libro De Dios se habla caminando. Ustedes nos ven a Jairo y a mí con las líneas de expresión de la edad adulta, las canas, pero nosotros tuvimos rostro de niños, fuimos niños y nos conocimos cuando éramos niños en las montañas de Jericó. Los dos anduvimos por caminos distintos. Jairo se hizo sacerdote, yo me hice médico. Jairo viajó a el África. Yo seguí ejerciendo como mi labor de médico en la primera línea de la consulta como médico general y nos dejamos de ver durante mucho tiempo. Hace poco, un año, 2 años, nos reencontramos en las montañas de Jardín y empezamos una conversación que habíamos dejado inconclusa, una conversación que habíamos dejado como en suspenso y que retomamos a través del WhatsApp y a través de enviarnos información, poemas y recibí en esa suerte de conversación las crónicas que terminan siendo parte o la compilación del libro del que hablaremos hoy. La conversación siempre la he considerado como algo muy íntimo. Yo le decía a Jairo, es algo como del pudor. Siempre he vivido, pues mi vida es en la intimidad de un consultorio y no tengo ese don de la palabra que tiene Jairo y que lo ha podido realizar en su vida sacerdotal. Pero la conversación es uno de los asuntos, diríamos, más bellos porque es como el diálogo de dos espíritus que se encuentran. Quiero empezar esta conversación retomando la frase de Borges que dice: no lo veo y seguiré buscándolo hasta el día último de mis pasos sobre la tierra. Yo diría que, parafraseando a Borges, yo creo que Jairo y yo también comparto, yo creo que yo lo veo y seguiré buscándolo hasta el último día de mis pasos sobre la tierra. Para mí, Cristo ha sido uno de los personajes que más me ha generado, diríamos, emoción,
admiración. Creo que es el personaje más conmovedor como de nuestra cultura occidental, y lo he seguido más es a través de la literatura, porque creo que la literatura nos ha dado unos Cristos absolutamente bellos. Cristo de Kazantzakis, de Nicolás Kazantzakis, con La Última Tentación de Cristo, que es un Cristo profundamente humano; el Cristo de Saramago, Enamorado, un Cristo profundamente humano; el Cristo de la música, el de Bach, que es en su Pasión según San Mateo, tiene unos momentos sublimes, el momento en el que Pedro entra en ese estado de conmoción cuando escucha que canta el gallo y entra un contralto, y que es el Herba Medic, es un momento sublime. Los Cristos de Caravaggio, el Cristo en el cine, el de Pasolini, siempre me han conmovido, pero cuando me enfrento al libro de Jairo me doy cuenta que es un Cristo completamente distinto a este Cristo de las metáforas que nos propone incluso Borges, y que yo he buscado a través del arte, y es un Cristo vivo. Ese Cristo vivo es el que me parece, el que me ha conmovido, porque el Cristo de Jairo es un Cristo que tiene olor a humano, un Cristo que respira al lado mío, es un Cristo del otro, porque finalmente la enseñanza de Cristo es una enseñanza del amor, una enseñanza en el que finalmente pues es la entrega del otro, es diríamos, es el amar al otro como a uno mismo. Quiero empezar como esta conversación con ese Cristo, porque igual yo creo que la idea de Dios también es una idea que uno mismo ha como trabajado o ha entendido a medida que va madurando espiritualmente. ¿Cómo llegó Jairo a ese Cristo del Esurani, que es una de las crónicas que me parecieron muy bellas? El Esurani es un personaje que está en uno de esos africanos, un personaje que camina con un costal al hombro porque ha recibido la maldición de los mayores y es un loco. Cuando Jairo ve que los niños lo persiguen, se burlan de él, en la homilía siguiente les dice: Lesurani es Cristo y es el personaje más importante del pueblo. Yo quiero que nos hables de eso, Jairo, para empezar la conversación. Bueno, muy buenas tardes. Me siento muy contento de que estén aquí en esta tarde. Agradezco a todos los que han venido, desde Guillermo, a todos los que, Reinaldo, Juan Esteban, a Oscar que está aquí conmigo, a Anita que nos está ayudando, y a la universidad. Muchas gracias. ¿Cómo llegué a ese Cristo? Es simplemente Jesús. Jesús es muy sencillo para hablarnos de Dios. Por mucho tiempo en las Escrituras se ve eso, que le piden a Dios: muéstranos tu rostro, muéstranos tu rostro, muéstranos tu rostro. Y eso como que no se cumple. Un día Dios sí se le mostró a Moisés, que le dijo: ¿quieres verme? Métete en la hendidura de esa roca y yo voy a pasar. Y él pasó, y Moisés, cuando lo vio fue la espalda, no le quedó más que irse detrás de él, no le vio el rostro. Y estaba ese deseo de que mostrara el rostro. Pero todo pasó, también lo cuenta la tradición, no está en los evangelios. Una mujer que, viendo que un hombre crucificado va hacia el Calvario, se atreve a romper ese círculo de los soldados romanos, le pone ese paño en la cara y ahí se retrató el rostro de Dios. Ahí se retrató, ahí se nos mostró Dios. Es eso. Es Jesús que dice: lo que le hicieron al más pequeño, a mí me lo hicieron. Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Es lo que hemos oído en el Evangelio, Oscar. Ese es el Cristo que se reconoce en estas personas que están sufriendo. Y sí, Lesuraini, que es ese muchacho allá de Lodungocue, en esa parroquia donde estuve varios años. Ese muchacho maldito, sí,
le echaron una maldición. Y tan bonita la misión, porque la misión llega a todos los lugares de la tierra, es decir, no hay nadie maldito, nadie, todos son benditos, no hay ningún pecado que nos haya hecho malditos, todos somos benditos. Entonces decirle a la gente, ese es Cristo que pasa. Ojo con aprender de Cristo en catecismos, ojo con aprender de Cristo en esos textos escritos. De Cristo se aprende es tocando la piel de los otros, la piel de los que sufren. Yo quiero que leamos algunos apartes también del libro, porque es una manera de provocar la lectura y para que ustedes se enamoren como yo me he enamorado también de este texto tan bello. Jesús sacó la religión del templo. El altar es todo el universo y los agrarios son los estadios, las prisiones, los campos de refugiados, las discotecas, las casas de la verdad, los laboratorios de las vacunas, las montañas y los ríos, las universidades, los mares en que se ahogan los migrantes, las calles de las ciudades, debajo de los puentes, la intimidad de cualquier casa, las custodias son los pobres y los desvalidos, los prisioneros y los confundidos, los desplazados y ninguneados, los adictos y los traficados, los abusados, los últimos. Eso me parece muy, muy bello también, porque sí pensaba en que por encima del Cristo del altar, que está allá quieto, inamovible, está este Cristo de afuera, está Cristo que está en todos lados. Y también siento una cosa que me parece muy bella, porque hay como en el libro hay también como un planteamiento ético, y es, recordaba esa palabra que se inventa o que se crea de la cortina de la porofobia, y es que nosotros, por encima del miedo o el temor a que el otro sea extranjero, o que el otro sea negro, o que el otro sea homosexual, lo que le tenemos miedo es que al otro sea pobre. Y en todo el libro hay un planteamiento reiterativo. Me pareció muy bello lo del padre, la referencia que tú haces del padre Federico Carrasquilla. En una de las crónicas hablas de el colirio que visibiliza cuando hay ganancias. Un hombre en África lo acompañan porque le han dado un dinero para comprar una máquina en el lugar donde están vendiendo. Nadie lo mira hasta que el sacerdote le dice, él es el dueño del dinero, el que va a comprar la máquina y las telas, y en ese momento, cuando se dan cuenta en el almacén que él es el dueño del dinero, lo empiezan a mirar. Y el otro párrafo que me parece muy bello es el del padre Federico Carrasquilla, que quiero también leerlo porque me parece muy bello. Dice, es simpático el sagrario ante el cual no solo ora, sino que vive y se está con todos los que lo visitan. Es una olla de barro y ahí dentro Jesús Eucaristía. Y le preguntamos por ese sagrario y espontáneamente nos dijo que que Jesús quiere estarse donde están los pobres, es decir, en la olla, y que si queremos estarnos con Jesús, pues no hay otra posibilidad que en la olla. Nunca, como en ese caso, había visto un sagrario que fuera a la vez biografía del que se acerca a él para adorar. Es que este sacerdote de Jesús ha vivido siempre en la olla con su maestro, en los barrios populares, en las márgenes. Sí, Oscar, hago eco a lo que tú leíste y bondadosamente traes aquí delante de todos. Sí, empecemos por esto del padre Federico Carrasquilla. Todos invitados a visitarlo allá en el Popular, porque el padre es de mucha bienvenida. El padre ya está muy mayor, pero es un hombre de brazos siempre abiertos. Y él tiene el sagrario ahí, en el mismo lugar donde recibe la gente. Ahí está su capilla, ahí está su escritorio, ahí está su vida. Y está siempre orando. Y el sagrario es una olla, ¿sí? Y así lo dice. Entonces, no, es que Jesús está donde están los pobres. ¿Dónde están los pobres? Están en la olla. Cuando yo escribí este texto hubo reacciones. Esto apareció en Religión Digital. Y una señora decía, pero ese padre Federico, ¿quién es? Ese no está tratando bien a Dios.
es que Jesús es Dios, merece una custodia, merece el oro. Y esa señora echó a hablar del padre Federico y a la vez me dejó a mí muy, pues no le gustó y me manifestó que no era así. Y es que está la trampa de la religión. La trampa de la religión es Dios Dios se hace carne, se hace hombre, y nosotros diciendo, no, usted no es carne, usted no es hombre, usted es mi Diosito, usted, y lo ponemos por allá arriba donde queda inaccesible, ¿sí? Nos lo imaginamos allá en un segundo piso, y él, no, yo soy hombre, yo soy carne, yo me hago así. Entonces, desde el principio a la iglesia no le ha costado mucho reconocer la divinidad de Jesús. Al principio, Arrio, un sacerdote de Alejandría en Egipto, al principio, en los primeros siglos, dudó de la divinidad de Jesús, y dudó porque él se decía por la misma cosa, decía, pero ¿cómo este hombre de Nazaret, que sentía hambre, que sentía sed, que nació de una mujer, nació untado con estos humores, y este hombre que murió, pero ¿cómo es? No puede ser Dios, no puede ser Dios, ¿sí? Entonces negaba la divinidad, pero en el fondo era que estaba chocado con que Dios fuera hombre, ¿sí? Y después, hasta el día de hoy, a la iglesia, a nosotros los cristianos, nos cuesta reconocer que Jesús es hombre, que es un hombre limitado como nosotros lo somos, que Jesús de Nazaret se hizo hombre y su humanidad era en serio, es decir, es humanidad como la humanidad de todos nosotros, humanidad con límites, humanidad con equivocaciones, humanidad con ignorancia, muchas cosas Jesús no las sabía. Padre, ¿qué está diciendo? Sí, Jesús no sabía muchas cosas. Hoy sabemos muchísimas más cosas de las que supo Jesús. Es que hemos tenido 2000 años. Por algo él un día dijo, yo les voy a mandar el Espíritu Santo para que les diga todo lo que yo no les puedo decir. Es que él no podía decirlo todo, porque era un hombre. Pero el Espíritu Santo nos dice en cada época qué es. En fin, y nos cuesta tanto. Y nos cuesta, por ejemplo, tanto, él también se hizo pan. Y empezamos a ponerlo en unos ostensorios de oro con una magnificencia y a llamarlo la divina majestad. Y él quiere ser pan, y el pan es para ser comido, para entrarse en las tripas de los hambrientos, alimentarlos. Y entonces este lío de nosotros religiosos que vamos a las iglesias, no, por respeto a mi Diosito lo tengo que recibir es en la boca, porque se piensa que la boca sí, pero que las manos no, y así contagia todo el pueblo de lo que sea. A mí no me importa contagiar, porque a mí me importa es mi Diosito, y él queriendo ser pan, y nosotros diciendo, no, usted es mi Diosito, y él quiere ser es pan, para ser comido, masticado, triturado, digerido, y no sigo más, ¿sí? Él quiere ser pan. Entonces, sí, Oscar, la divinidad la aceptamos, pero la humanidad no la aceptamos. Entonces, este Jesús en la olla, el padre Federico tiene esa intuición, está en la olla, y ahí es donde quiere estar, porque en la olla están los pobres, ahí es donde quiere estar. Entonces es tan fácil recibirlo con toda unción en la boca, pero después tan difícil abrazar a un pobre. Y lo cristiano es abrazar al pobre, y lo comemos a él para que nos dé la fuerza, para que nos ponga su vida en la nuestra, ¿sí? Esta porofobia de la que, citando a Adela Cortina, creo que ese es el reto también de la iglesia, y ahí está la temperatura para medir si la iglesia realmente tiene este calor de Dios, ¿sí? Cuando hay una opción preferencial por los pobres, cuando los pobres están en el primer lugar, cuando visibilizamos a los pobres, cuando la custodia no muestra tanto, muestra a los pobres, cuando lo contemplamos a Jesús en los pobres. Esto es lo que mide el calor de Dios en la iglesia, y si estamos realmente en la temperatura. Y esto de Moisés,
tú citaste el momento en que en ese almacén Moisés le habíamos dado ya el dinero, alguien nos ofreció ese dinero para que le compráramos una máquina de coser, era un sastre. Entonces sí, el hombre se le veía la pobreza, es que la pobreza se lee en la piel, se lee en la piel. Tú médico, has visto la gente pobre, has visto la gente más pobre, cómo eso se lee en la piel. Entonces, todo el mundo pasaba en ese almacén y a nosotros nos veían un poquito así vestidos y como de otro colorcito y todo eso. ¿Qué quieren, señores? Bienvenidos. ¿Sí? Hasta le ofrecen a uno aromática, sí, tinto. Y este hombre no lo miraban. Pero señora, atienda, mire, es que él es el que va a comprar la máquina. ¿Sí? Él va a comprar la máquina, pero todavía como, señora, él tiene plata. Él tiene, señor, venga, escoja la máquina. Como lo veían todavía pobrecito, le mostró una máquina de segunda, ¿sí? Pero la primera parte de esta historia es que el hombre, antes, cuando comprendimos que había que ayudarlo y ponernos al lado de él, lo habíamos encontrado en la calle. Encontrado en la calle porque nos llamaron. Moses, el vecino, está por allá tirado en una calle. Y fuimos allá, eran como las 11 de la noche. Fuimos allá y Moses nos dice: estoy aquí desde las 3 de la tarde, me atropelló un carro, estaba con algo quebrado y nadie me ayuda. Gracias por venir, y lo llevamos al hospital. Pero nadie lo había visto, y en el almacén seguía invisible. Es esto el origen de estas cosas. Sí. Muy bello lo que cuentas, Jairo. Tú también recoges la voz del padre Federico. Federico Carrasquilla dice: mi vida sacerdotal la quiero centrada en los pobres. Lo original de Jesús no fue que trabajó por los pobres, lo original de Jesús fue que Él fue pobre como los pobres de su tiempo. Al pobre lo miró no como el que carece, sino como el hermano. El centro de la visión de Jesús fue desde abajo. Ser pobre es otra manera de ser persona. Ese texto es del padre Federico, ¿cierto? Que lo citó ahí. Sí. Bueno, Jairo, siguiendo y retomando de nuevo el poema de Borges, dice Borges: Cristo nos ha dejado espléndidas metáforas y una doctrina del perdón que puede anular el pasado. Yo francamente siempre he pensado que lo más bello que nos ha dado el cristianismo es esa doctrina del perdón, y que uno pueda rehacer la vida, que el que comete un crimen o el que hace un robo tenga la posibilidad de la contrición. Eso me parece que es una de las, diríamos, como de los asuntos más bellos del cristianismo. Pero pues siempre me he preguntado también por qué nosotros, por ejemplo, los colombianos, que acabamos de pasar un acuerdo de paz, ¿por qué fue tan difícil perdonar? ¿Por qué media Colombia votó no a los acuerdos de paz? Eso siempre es una pregunta que me he hecho, y además esa mitad casi que era la más cristiana, la que más se llamaba cristiana. Tú recoges en tu libro unos testimonios que me parecen muy bellos, los de doña Pastora Mira y los de Lolita. Lolita está aquí con nosotros, no tenemos doña Lolita y sus compañeras sobrevivientes victoriosas. ¿Dónde están? Muchas gracias por venir. Ustedes hacen que este evento sea muy pleno y muy denso de Dios. Muchas gracias. Me conmovió la historia de Lolita y la historia de Pastora, y quiero leer como unos apartes también. El perdón, como una flor, se fue abriendo despacito y sin que nadie lo forzara. Decía también Lolita que fue un largo viaje. Empezaron el camino odiando a los victimarios y terminaron llorando con ellos y sintiendo los suyos. Ahora Lolita y sus amigas no quieren seguir diferenciándose de ellos, poniéndose en grupos opuestos de víctimas y victimarios, y han decidido
que todos juntos se definan más bien como sobrevivientes victoriosos. Y esto porque Dios les ha dado a ellas el valor de perdonar y a ellos la oportunidad para reinsertarse en la sociedad y empezar una nueva vida. Y la de doña Pastora, a clases de soteriología con doña Pastora Mira García. Cuando asesinan a mi hijo sin estar buscando esa oportunidad, 2 días después de haberlo sepultado en la esquina, llegando a la casa, en la mañana, escucho una persona que está llorando, renegando, que está con dolor. Me le ofrezco y le digo, ¿en qué le puedo ayudar? Le doy la mano, lo llevo, lo curo. Hacemos todo para curarlo. Le doy ropa de la de mi hijo, le doy desayuno. Y cuando ya se le ha prestado todo el servicio, cuando se va parando de la cama donde se le pidió que se acostara, pues se encuentra con las fotos de mi hijo y dice, ¿quién es ese man que lo matamos antier? En este momento todavía no sé explicar qué pasó dentro de mí, pero creo que la bondad más grande fue haber tenido conciencia, haber hecho conciencia de que le había pedido a la Virgen el día que estaba velando a mi hijo que me permitiera perdonar, que los perdonara. Y en ese momento lo que me dio fue eso, conciencia para no atacar a ese ser humano como lo pedía a mis hijas muy furibundas por lo que acababan de escuchar. Y fue así como entendieron cuando les repetí que si yo mataba a ese muchacho, con eso no íbamos a revivir el niño. Fue una lección grandísima para entender y hacer entender a mis hijas que la venganza no es el mejor camino. En este momento que tenía la oportunidad de ver ese muchacho ahí indefenso, herido, que podía hacer con él lo que fuera, fue un momento no pensado en perdonar. Pero finalmente fue lo que hice, darme un bálsamo sanador a través de ese ser humano que el Ser Supremo puso en mi camino. Hoy agradezco y digo, fue una inmensa bendición. Eso me parece conmovedor y yo creo que sí, en esto yo sí entiendo la metáfora de la resurrección. Es eso que, porque siempre uno se ha preguntado siempre en esos milagros de la resurrección de la carne. Yo creo que este es el milagro como de la resurrección de la carne. Sí. Gracias por traer esos textos, porque son personas de las que yo escribo y son personas a las que quiero mucho y con las que estoy en mucha intimidad. Y aquí están, por ejemplo, ellas. Aquí quería estar Teresita Gaviria, también de las Madres de la Candelaria, y hasta estaba invitado a ir con ella al Chocó, pero se nos cruzaron los eventos porque está en una peregrinación por la paz. Hace poquito estuve en San Carlos visitando a doña Pastora Mira y volvió a contarme esta historia así. Sí, miren, esto del perdón, aquí cuando yo hablo de esto, alguno pensará que estoy hablando de política. A mí no me interesa que esté este o aquel gobernando. Yo soy cristiano, a mí me interesa que aquí vivamos el evangelio, que vivamos esto del perdón, que vivamos esta resurrección. Entonces, cuando Colombia clama por la guerra, por el que las hizo las tiene que pagar, cuando Colombia clama por el castigo, que hay que darle a todos y a todos, castigar, 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 es decir, instalar el infierno, porque el infierno es un castigo. El castigo cuando se da así, de esa forma tan inhumana, cuando el castigo no es para solucionar, para sanar, para remediar, es inhumano e instala el infierno. Y a veces clamamos, no, es que se necesita la pena de muerte, se necesita la cadena perpetua, instalando el infierno en la tierra. Dante en la puerta del infierno puso, renuncien para siempre a la esperanza, ¿sí? Entonces un castigo así no nos sirve. Un castigo remedio, castigo tierno, que nos dé fuerza, sirve, ¿sí? Entonces estas personas que son gente muy sencilla, gente muy buena, gente de pronto resultan perdonando. Ellos no se propusieron perdonar. Es una cosa que a mí me conmueve. Ellos no se propusieron perdonar y nadie les dijo perdonen. Es que eso no se puede decir. Uno no puede decirle al otro que perdone, es que eso es una decisión del otro.
y eso no se puede manipular al otro. Pero estas personas dicen, el perdón nació, eso lo encontramos un día en el corazón y se lo dimos a los victimarios. Entonces, Lolita, perdóneme, yo la cito a usted y hablo y digo lo que usted me ha contado, doña Lolita. Digo, nosotros fuimos a la cárcel porque se dieron cuenta. Dígalo usted mismo, doña Lolita, le prestamos el micrófono. Cuando usted fueron a la cárcel y usted se encuentra ya con estas personas. Le agradezco mucho al padre Jairo, a la universidad por habernos invitado. Está hablando sobre el perdón. Creo que el perdón es una de las cosas más necesarias que debemos de hacer. Nadie obliga a otra persona. Nos tiene que salir del corazón. A mí me faltaron mis 3 hijos. Tengo uno desaparecido hace 32 años. Tengo 2 que enterré. Un sobrino desaparecido. Llegué muerta de odio y rencor a las cárceles, buscando los atarbanes, los animales, los hijuetantas, decíamos, que se mueran, que se queden en la cárcel, para que nos dijeran la verdad. Íbamos con el cuadro con los hijos de nosotros colgaditos en un escapulario mostrándoles. Cuando llegamos la primera vez fuimos a Bellavista. En Bellavista no salí muy confiada. No llegamos a los patios, sino en la capilla. Uno que salieron al frente a pedirnos perdón. Yo a cada uno de ellos le acomodaba a uno de mis hijos. Yo decía, ese sería el que mató a Rodrigo, ese sería el que mató a Henry, a cada uno le acomodaba a uno de mis hijos. Cuando me invitaron a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, que hoy en día es la cárcel de paz, para allá caminamos un año. Creo que fue puertas que Dios me abrió, porque yo vivía llena de odio y rencor. ¿Cómo estaba yo? Como la tortuguita, siempre tenemos allí el cuadro de la tortuga y la iguana, porque llegamos buscando como una tortuga arrastradas, con la cabeza agachada, con un caparazón grueso, pero de odio y rencor, no de amor y comprensión, sino de puro odio y rencor. Al llegar y ver los animales y los tarbanes que decíamos, nos dimos cuenta, al sentarnos y conversar con ellos, que eran seres humanos iguales que nosotros, que hicieron mucho daño, demasiado daño, pero que no éramos quien para juzgarlos, que el que juzga es Dios. Caminamos un año para allá haciéndoles visita. Ya lo hicimos parte de nuestra familia. Al principio nos daba miedo recibirle hasta un tinto, pensaban que nos iban a envenenar. A medida que fuimos caminando, fuimos cogiendo confianza porque comenzaron a decirnos un poquito de verdades, no muchas, pero sí encontramos verdades. Decía, ¿dónde le mataron a su hijo? En tal parte. ¿Quién sería? Le decían, ¿en qué tal parte? Vamos a averiguarle. Dentro de 8 días que vengan tenemos razón. Íbamos y nos tenían cualquier poquito de razones, se consiguieron un poquito de razones y comenzamos a confiar en ellos. A mí me dicen, ¿usted cómo los perdona a ellos? ¿Usted cree que ellos pidieron perdón de todo corazón? A mí no me interesa. Para mí fue una sanidad, para mí personalmente, porque me cambió mi corazón de tanto odio y tanto rencor por amor y comprensión con las personas que hicieron tanto daño. Hoy en día para mí son parte de mi familia. Llegó el momento en que cuando hicimos el árbol de la vida, nos sentamos el guerrillero, el paramilitar, todos juntos a conversar, contando historias, llorábamos juntos, jugábamos juntos. Me dio por adoptar mis 3 hijos, que como nos sentíamos la víctima y el victimario cuando pues trabajando juntos, que hemos trabajado ya 1 año juntos. Y yo quedé de última, yo les dije que iba a adoptar mis 3 hijos sin pedirles permiso a ellos. Y así fue, los adopté a los 3 hijos míos, a uno lo coloqué, uno que parecía a Rodrigo, se llama Jimmy, que ese muchacho fue para Pasto. A Julio César le dije que era Henry, mi hijo, y al otro Oscar, el hijo mío. Entonces le dije yo a Oscar, el día que usted salga en libertad, ese día hago de cuenta que encontré a mi hijo. Y así fue, creo que Dios me escuchó, le pedí con mucha fe, y él también tenía fe en Dios nuestro Señor, que al mes y medio le dieron libertad. Y él me llamó y me dijo, vieja, me dieron salida hoy. Le dije, hasta hoy buscaré a mi hijo, seguiré buscándole a mis compañeras. En la actualidad eso hago, sigo acompañando a mis compañeras, ayudando a los que me llaman y me invitan, que vamos, que el man a entregar a mi hijo, voy y le acompaño. Para mí no me gusta que me entreguen mis restos, no creo en los restos, soy muy incrédula. Que me lo entreguen vivo, sí, pero acompaño a mis compañeras. Entonces creo que lo más necesario es que Dios nos cambie el corazón de tanto odio y tanto rencor. ¿Qué me gané yo con el odio y el rencor? Nada me gané muchas enfermedades. Hoy en día estoy enferma al corazón, tengo problemas, desde diciembre no he podido formar mi organización, porque según mal del corazón he estado hospitalizada, que todo eso fue resultado del odio y el rencor que yo mantenía, que yo pensaba en tantas cosas. Tuve un momento en que pensé quitar la vida a mis hijas. Estaba tan aburrida y tan harta que tenía que salir a trabajar, a vender un vestido para llegar a comer, a vender otra cosita para llegar a almorzar. Y hubo una noche que dije, mañana voy a comprar un frasco de matarratas y voy a hacer una olla de sancocho y lo voy a dar a mis hijas, para que no sigamos sufriendo más.
Y creo que ese fue el momento en que Dios me tocó y me abrió mi corazón, de que cambiara ese odio y ese rencor, que comenzara a caminar y a escuchar a otras personas, que había gente con el mismo dolor mío, otras con otros peores, o que de pronto los míos servía de consuelo para otras. Y así es, o sea que entonces ese día le dije a los muchachos, el día que los adopté como mis hijos, le dije, hasta hoy fuimos victimarios y víctimas. Digo, ustedes como victimarios nadie les da trabajo porque les tienen miedo, y nosotros como víctimas nos tienen como limosneras, nos tienen lástima, nos tienen pesar, porque así es. Porque muchas queremos que porque nos dan los hijos nos tienen que mantener, somos demasiado mantenidas también, no puede ser. Entonces en la actualidad, ¿qué hago yo? Hasta diciembre, no digo que de diciembre para acá no he trabajado, hasta diciembre enseñarle a las mujeres a trabajar, que trabajemos, que no esperemos limosnas, porque nosotros no tan son limosnas, que nos defendamos y le mostremos a todo Colombia o todo el mundo entero que nos sucedió lo que nos sucedió, porque hemos cambiado nuestro corazón de tanto odio y tanto rencor, que podemos trabajar, porque no somos muchas, y podemos apoyar para mucha gente y llegar a dejar muchas semillas en muchos corazones. Entonces yo le dije, entonces somos sobrevivientes. El victorioso me lo dio el padre Narváez de Nariño. Me llamaron a contar el testimonio allá y el padre Narváez me dijo, son victoriosas. Dije, entonces padre, entonces el nombre somos sobrevivientes y el apellido victorioso. Entonces por esto tenemos la iguana y tenemos la tortuga, porque llegamos con las tortugas arrastraditas, con la cabeza arrastrada, con el corazón todo dañado, con el caparazón grueso para el odio y rencor. Hoy en día somos como la iguana, porque brincamos por todas partes, reclamamos nuestros derechos y seguimos adelante y dejando muchas semillitas en todas partes. Soy feliz cuando voy a una universidad, cuando voy a muchas partes a dejar una semillita, que no a todos escuchen y oigan, pero con una semilla que deje que esa semillita vaya retoñando en todas partes. Me siento feliz y dichosa, he ido hasta Alemania, no me siento orgullosa, sino que son bendiciones que Dios me ha dado. Me han dado en muchas partes, dejando una semillita, y que ojalá que todo el día, todos los días Dios salga más semillita y retoñen más, y espero que el día de mañana cuando yo falte, siquiera a mi familia les deje un legado, que si a mí me mataron casi toda mi familia, fui capaz de perdonar y reconciliarme, porque ellos también no pueden vivir con odio y con rencor, porque ¿qué le hacemos a la juventud nosotros como viejas? Las abuelas, las mamás, a los hijos, vea que aquel me mató a fulanito, que nos tenemos que desquitar, eso es muy feo, me parece horrible porque va a seguir creando odio y venganza. Me tocó esta semana pasada que estaba hospitalizada una señora que llegó herida a San Antonio de Prado y le decía al hijo, es que nos tenemos que desquitar, pero no diga nada, yo salgo de aquí hoy y mañana nos tenemos que desquitar. ¿Se imagina que es un buen testimonio? Entonces tenemos que cambiar un poquitico los corazones, o si no, hacer el derramamiento de sangre. ¿Cómo queremos ver algún día paz y reconciliación? Que no sea paz completa, porque yo creo que la paz completa no la tenemos nadie, pero es mejor una paz a medias sino un derramamiento de sangre todos los días. Muchísimas gracias y una feliz tarde. Con los acuerdos de paz, yo también le contaba a Jairo que yo de niño veía, cuando me hablaban de la guerrilla, yo los veía siempre como con el rostro negro. No lograba identificar el rostro, no me los imaginaba, y incluso también pues a nosotros, a mi familia, un hermano fue pues muerto también en el conflicto, y siempre que pensaba en los victimarios los veía con el rostro negro. Con los acuerdos de paz me di cuenta que esos muchachos que ya los podía ver en la televisión tenían rostros humanos que eran como comunes y corrientes, que tenían amores y que tenían desdichas y alegrías también como las teníamos nosotros. Y pensé mucho en un texto tuyo, Jairo, que me parece muy bello, y es que donde cuentas de no dejarlos ir anónimos. No los dejes ir anónimo, míralo, pregúntale quién es, de qué familia y de qué pueblo. No lo dejes ir sin nombre, ninguneado, de su corazón con tu corazón, lo que tiene de propio. No lo dejes pasar sin que el retrato de su alma, la luz de sus ojos, la sonrisa de sus labios, el dolor de su rostro, las luchas de sus manos, la búsqueda de sus pies se queden hechas color en la galería de tu memoria. Eso me parece que es lo que uno también hace cuando le reconoce como el rostro del otro. Sí, y para mí todo esto es muy, muy querido también, desde mi intimidad, desde mi corazón. Y es que esto es el cristianismo. El cristianismo es lo humano. Dios se hizo hombre, se hizo humano.
todo lo que queramos saber de Dios, lo sabemos mirando un ser humano. Ahí está la revelación. Entonces, cuando estas mujeres van a la cárcel, dice Lolita, a buscar esos atarbanes, esos, sí, los que asesinaron a los hijos, los desaparecieron. Pero allá empiezan a ver que se enferman, que están enamorados, que tienen mujer, que tienen hijos. Es que son gente como nosotros. Son gente, son humanos. Y ese es el momento de la teofanía, ese es el momento del encuentro con Dios. Entonces, el perdón no es una cosa de nosotros, el perdón es una cosa de Dios. El que se encuentra a Dios, se encuentra el perdón. Y estas mujeres se encuentran a Dios en lo humano. Aquí hace 2 meses nos decía Teresita Gaviria, en este mismo escenario, nos decía, miren, la misma experiencia, que van a la cárcel buscando la verdad de sus hijos. Y entonces ella decía, me iba para la cárcel y ahí estaba delante de uno de los jefes, de los que fue jefe del movimiento paramilitar. Entonces yo me iba para la cárcel y allá me ofrecían disque tinto o me ofrecían cosas y a mí me daba miedo, me iban a envenenar con ese tinto, decía Teresita. Entonces yo le decía a él, tome usted primero y yo tomo después, ¿sí? Y entonces y ahora que son amigos y que están trabajando por la paz y la reconciliación, dice Teresita, me tuve que tomar las babas de él, ¿sí? Porque se tomaba el tinto si él lo probaba. Me tuve que tomar las babas de él. Ese tomarse las babas del otro, esa es la experiencia de Dios. Esa es la experiencia de Dios. Es experimentar la humanidad del otro. Esa es la experiencia de Dios. A mí me conmueve mucho en este país que está bien que lo hagamos, sigámoslo haciendo, que peregrinamos a Uga, que peregrinamos a Las Lajas, peregrinamos a Chiquinquirá. Y este país no se ha propuesto nunca, hay que ir a peregrinar a Bojayá, a Mapiripán, al Catatumbo, a estos lugares donde han sufrido. Hay que ir a peregrinar a La Escombrera, a la Comuna 13. Allá hay una experiencia de Dios. A mí me conmueve mucho, o mejor dicho, me duele este cristianismo, y ahí lo digo en alguna parte, que nos pone a gritar milagro, 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 cuando una virgen de palo está llorando. Pero está llorando una madre que le han desaparecido a sus hijos, esas viejas chillonas. Entonces, este cristianismo no pasa. Como que lloramos como que nos conmueve una imagen de palo que está llorando, un yeso, como si Dios hubiera enyesado o empalado, y no nos conmueve una persona humana llorando. Dios se hizo hombre, Dios se hizo humano, se humanizó. Pero el cristianismo nuestro parecería que Dios se empaló o que Dios se enyesó. No, que Dios se hizo hombre, que se hizo humano. Y es tan bonito, si yo quiero saber de Dios, tengo que buscar a la gente, tengo que buscar a los que están sufriendo. Ese es el libro donde leemos el misterio de Dios. Sí, Jairo, y yo pienso que vos, el Padre Francisco de Rú, San Pedro Claver, tantas personas, tantos hombres buenos que se han conmovido frente al dolor del otro, porque nos hemos acostumbrado como al dolor y el dolor sigue pasando y nosotros nos quedamos quietos. ¿Cuántas personas están atravesando la selva del Darién? ¿Cuánta gente está esperando en esos puertos para empezar esa travesía dolorosa? ¿Cuánta gente está padeciendo de hambre? ¿Y cuántas masacres están ocurriendo ante nuestros ojos y no hacemos nada? Eso es lo que me parece más bello como en tu libro, porque siento que de verdad hay como una virtud en la acción, no solamente en la palabra, sino en esa acción. ¿Cómo conociste, cómo te encontraste con las Madres de la Candelaria? ¿Cómo conociste a doña Fabiola Lalinde? A todos estos personajes que son, pues, que han nutrido las crónicas de tu libro. Miren, cuando en Colombia, gracias a Dios, logramos un acuerdo de paz, empezaron a hablar las personas que habían sufrido. Esta justicia transicional tiene esta gran virtud de que le da la palabra a las víctimas.
Y yo me puse a seguir todo lo que estaba pasando en la JEP, lo que estaba pasando en la Comisión de la Verdad, lo que estaba pasando en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, estos organismos pues creados a partir del acuerdo. Yo estaba todavía en Kenia y me obsesioné, podemos decir, explorando. Ahí me encontré, a Lolita la conozco yo desde Kenia, sí, la historia de ella desde Kenia, a Pastora Mira, todas esas personas. Empecé a explorar, y hasta me dije a mí mismo, oye, yo estoy viendo esto de lejos, yo estoy viendo esto por internet, yo necesito estar en Colombia como ser humano, porque esto es mío, porque aquí está para mí Dios. Entonces, sí, fue la necesidad como de acercarme. Me puse a seguir esto y me encontré con la teofanía, escuchando a estas personas y viendo a estas personas. Jairo, cuando llegué a la universidad, me di cuenta, yo, Universidad Santo Tomás, siempre pensaba en Santo Tomás, como hay tantos Tomás en la iglesia, pero estaba leyendo en la entrada lo de Santo Tomás de Aquino y pensé en el libro tuyo, porque hay yo diría que este libro es una crónica y ensayo filosófico. Hay unos ensayos que son filosóficos y poéticos, y pensaba mucho en esa cosa tan bella, es que no hay ninguna pelea entre la fe y la razón. Y yo quiero leer unos párrafos muy hermosos, porque aunque yo no he sido un creyente como en el sentido judeocristiano, siempre he sido un creyente como en el Dios de la naturaleza, que lo veo, lo observo, y pensaba que en este libro encuentro más cercanías que diferencias con vos. Entonces quiero también como leer algunos párrafos que me parecen muy poéticos. Pensaba en esa mirada, por ejemplo, de la obra inconclusa de Dios. ¿Quieres saber la historia de Dios? Búscala en lo que pasa a tu lado y más lejos, en la narración de la más minúscula criatura y en la historia del universo entero. Las cicatrices de la carne son la historia de Dios. Y esto que me parece muy bello: te entras en el minuto y resultas en la eternidad. Hundiéndote en el aquí te elevas más allá, infinito, a pedacitos, inmensidad en los poquitos. Todas las personas y todas las cosas, las más sublimes y atractivas, las más horribles y diabólicas, tienen Dios, tienen una luz, tienen un secreto. Despierta, detén tus pasos, pon tu oído, échate un colirio, arruga tu nariz, toca despacito, saborea otra vez, que se te salga el corazón del pecho, entusiásmate y sumérgete en Dios. Vivir la historia es vivir Dios. Y termino con este último que me parece muy bello, pues yo creo que esto es una como reescritura de la evolución darwiniana, con la que la Iglesia por fortuna no tiene una pelea, sino que tiene como un acercamiento. Dios sopló su aliento en nosotros, y si seguimos respirando es porque no ha parado de soplar. La creación no es un hecho puntual del pasado. La creación sigue siendo sorpresa y novedad. No estamos determinados, y la libertad, gracias a nuestros mismos límites, nos constituye. Somos inconclusos. Es verdad que esto nos hace sufrir, y también es verdad que esto nos anima a esperar lo mejor que viene. La sorpresa que aguarda, la diversidad que se inventa siempre formas nuevas. No estamos todavía acabados. Ninguna criatura, ningún ser humano es un proyecto cerrado. Dios todavía no ha puesto su firma de autor. Sigue pendiente el toque final. Sí, Oscar, sí, escuchando esto, yo pienso que es la humildad de Dios. Dios hizo este mundo, este universo, y no lo manipula, y lo puso a correr, le dio sus propias leyes y el ir adelante. Yo honestamente pienso que este mundo cada mañana es una sorpresa para Dios. Oye, mira cómo va aquello, mira aquello en lo que se volvió. Oye, Dios mismo está contemplándonos y mirándonos, ¿sí?
Dios no tiene miedo al cambio. A veces también caemos en esa trampa de que ser muy religioso es paralizarnos en un momento, en una idea, en un dogma. Dios no anda ahí, no anda ahí. Este mundo, lo que se volverá será sorpresa para el mismo Dios. A nosotros nos sorprende cómo avanza la ciencia, cómo avanza la tecnología, cómo avanza el mundo. Y a Dios le sorprende todos los días y le sorprenderá siempre más cómo vamos nosotros. Y Él no sabía que iba a ser así tan bueno, ni Él mismo sabía, porque es que Él dio autonomía, ¿sí? La teología habla de la autonomía de las cosas temporales. Entonces Dios no está ahí metiéndose, hagamos esto para que resulte aquello. No, Dios está sorprendido porque confía en que lo que hizo está bien y que el bien se desarrolla bien, ¿sí? Al principio dijo, está muy bueno, y lo dejó tranquilo y dijo, confío en que será siempre mejor, y lo dejo en la libertad. En estos días en Jericó, en el último puente, caminaba por el parque y me di cuenta que iban unos campesinos caminando con una hija. Ellos habían vivido en una finca que nosotros teníamos. Son gente humilde, sencilla de corazón, y estaban caminando con la hija. La hija iba con la novia, y iban de la mano, y yo pensé cuánto hemos avanzado nosotros para que dos personas que son del mismo sexo se estén manifestando su afecto delante de ellos, de los papás, sin cuestionarlo, con la humildad de el que entiende que el mundo es diverso, que el mundo está sin explicaciones, lo inefable del mundo. Y pensaba también que en tu corazón, Jairo, siempre le abres el corazón a todo el mundo. Pensé mucho en la historia de Camila, que me la enviaste en una de las crónicas y que no está en el libro por esos azares del destino, pero la historia de Camila, que es una mujer trans que estuvo en la cárcel injustamente, sale de la cárcel y atraviesa por esa oscuridad, ese llamado de la muerte, cuando uno encuentra que solo hay desesperación, angustia y que todas las puertas están cerradas, y una puerta casualmente en una institución se abrió, y eso le permitió a Camila entrar y convertirse en una líder social que trabaja por los excluidos. Me parece que esa historia de Camila, que es una mujer trans, que además creo, Jairo, que nosotros los médicos, la institución científica, la institución médica, le debemos a la comunidad trans, porque los hemos maltratado. La comunidad religiosa también en muchos aspectos ha tenido una idea moralizante que le ha hecho que sean sujetos de discriminación, de dolor. Yo quiero que hables un poco también de Camila. Bueno, no podríamos hablar de Camila sin saludarla. Ella está aquí con nosotros. Camila se hizo en el último lugar, pero está aquí con nosotros. Sí, sí. Sí, Camila, muchas gracias porque tú has compartido nuestra historia, tu historia con nosotros. Tú viniste al seminario y pudimos escucharte y pudimos ver a Dios en tu vida y cómo Dios sigue obrando en tu vida. Cuando un creyente tiene posiciones fijas, dice, no, es que en el pasado fui así, es que fue así. Yo creo que hay un déficit de Espíritu Santo. Cuando nos queremos fijar en el pasado, o en una concepción del pasado, o en una idea del pasado, en una definición del pasado, ¿sí? Un déficit de Espíritu Santo. Por lo que les decía ahora, Jesús les dijo, el Espíritu los va a llevar a la verdad plena. En cada momento van a entender otras situaciones que ahora yo no les alcanzo a hablar de ellas, ¿sí? Entonces el Señor no nos habló de muchas situaciones. ¿Cómo podía ir a hablar, por ejemplo, de la transexualidad en la Galilea, en la Palestina de hace 2000 años? No se podía hablar.
Lo cierto es que un creyente nunca se hace la pregunta, ¿qué dijo allá la Biblia en el pasado hace 5.000 años, hace 2.000 años? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Jesús hace 2.000 años? Un creyente se pregunta con el Espíritu Santo que lo asiste, ¿qué diría Jesús hoy? ¿Qué diría Jesús hoy con todos los aportes que hemos tenido en estos 2.000 años? Con todo esto que hemos entendido, con todo esto que ha cambiado en nuestro pensamiento. Esa lógica de Jesús, la lógica de Jesús es donarse, la donación de sí, amar hasta el extremo, amar hasta el final. ¿Qué diría Jesús con esa lógica con la que razonaba hoy? Uno no tiene que preguntarse qué diría hace 2.000 años, porque ¿qué voy a decir si de este tema no había? De muchos temas no había, ¿sí? Pero ¿qué diría hoy? Es la pregunta. Y también es un darse cuenta en esa lógica de Jesús, en ese donarse, en ese amar hasta el extremo. Lo único que Jesús excluye es la exclusión. Es lo único que Jesús excluye. Jesús no excluye a nadie ni a nada. Jesús cuenta con todos. Jesús da la bienvenida a todos y no pone condiciones. Tú tienes que ser así, tú tienes que ser asá, asá, asá. No, Él no pone condiciones. Y nos da lidia a los creyentes hoy. Y nos está dando mucha lidia porque la iglesia también se polariza en muchos temas. Incluirnos. Lo único que Jesús excluye es la exclusión. Bueno, Jairo, yo creo que ya esperemos, le damos la palabra al público para que nos pregunte, te pregunte, algo quieran conocer de Jairo. De Dios se habla caminando, pues gracias a ustedes por haberme incluido en esto, y seguiré en la construcción de la paz, ya que he participado en el informe de la Comisión de la Verdad y en los casos 003, 004 con la JEP. He ayudado a construir y en las propuestas de búsquedas con las personas dadas por desaparecidas. He estado en todos esos espacios, todos esos escenarios, ayudando a otras personas que, como lo decía ahora, pues aún no han hecho esas declaraciones, no han tenido esa fuerza, será por temas de seguridad, son cantidad de cosas, pero ahí estaré presente y ayudando y acompañando a otros colectivos y organizaciones, como es en el momento las Mariposas de Granizal. Ahí estoy con este colectivo y de la mesa víctimas del conflicto armado desde Bello, y ahorita desde la mesa departamental he acompañado a Tejiendo Memorias y otras organizaciones más. Vuelvo y repito, nosotras las personas LGBTI también le apostamos a la paz y esperamos que todo esto acabe, toda esta guerra. Muchas gracias. Algunos de los artículos que había seleccionado no salieron. Entre ellos está este que yo aprecio tanto y que acabo de compartirles a muchos de ustedes, que se llama Camila y la puerta. Ella es Camila y esa puerta es la puerta de Cristo, ¿sí?, que se le abrió en un momento muy difícil. Entonces, Camila, creo en todo lo que estás diciendo, soy testigo de tu lucha y de tu gente, de la gente de Granizal, de la lucha de este colectivo, las Mariposas. Soy testigo, están haciendo el bien, están trabajando por la paz, la reconciliación. Muchas gracias por estar aquí. Fundamentalmente creo que es una apuesta bien importante, ¿cierto? En algún momento los sacerdotes, religiosos y religiosas dijeron en los 80, ojo, que no basta solo con rezar, ¿cierto? Necesitamos transformaciones profundas de la sociedad y necesitamos llevar la palabra a la práctica, ¿cierto? Y eso en ocasiones no fue cómodo dentro de la misma iglesia, no fue cómodo para algunos gobiernos, no fue cómodo para el Estado. Y el hecho de que se tome esa postura, pues para mí es bastante relevante. Y bueno, quisiera finalizar con una pregunta para nuestros conversadores o panelistas. Y es que, pues básicamente creo que, como les decía, esta opción no es totalitaria dentro de la iglesia, pero entonces la pregunta va en vías de qué transformaciones tiene que lograr la misma iglesia, ¿cierto? ¿Qué transformaciones internas deben existir
para poder afrontar estos momentos actuales en una sociedad, buscar transformaciones, reconocimiento de otras voces y pues generar escenarios más equitativos y de justicia social. Yo todavía insisto, Oscar, en que tú que no estás tan dentro de la iglesia y que nos digas una palabra sobre esto. ¿Qué esperarías tú de esta iglesia? ¿Qué esperarías tú de estos que siguen a Jesús hoy? En este sentido que dice David. Bueno, Jairo, cuando leí el libro tuyo de Jesús, de Dios se habla caminando, era justamente lo que yo estaba esperando. Yo te había dicho que habían diferencias como cuando estábamos viviendo pues como la vida, haciendo nuestro destino, había unas diferencias en cuanto a la creencia, pero que se han ido como juntando a través de los años, y es lo que yo espero de la iglesia, es que hayan sacerdotes como vos y que tengan a Cristo como el otro, el que está respirando al lado. Eso para mí es esperanzador. Y yo creo que la iglesia se ha transformado en eso. Si hay sacerdotes como vos, si hay sacerdotes como Pedro Claver, si hay sacerdotes como Francisco, yo creo, y como el padre Francisco de Rú, yo creo que hay una esperanza. Y eso es lo que yo espero. La iglesia, ir a la palabra y a la práctica de Jesús. Ir a lo que Jesús dijo y enseñó. Y vivió y obró. Y hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, que nos ilumina para que entendamos estos tiempos hoy y que no nos hace devolver 2000 años, sino que nos ayuda a entender a Jesús vivo hoy, resucitado con nosotros. Muy buenas tardes para todos ustedes. Jairo, me da mucha alegría haber participado de este encuentro y seguramente todos los que estamos en este escenario académico, pero también escenario de compartir las experiencias y el encuentro personal también con Jesús, creo que nos llena de alegría, de entusiasmo, y nos invita también a hablar de Dios. Yo no pude dejar de hacer una conexión entre el título de su texto con un proyecto fundacional, y es el proyecto fundacional de Santo Domingo de Guzmán. Hace más de 800 años Santo Domingo ideó la fundación de una comunidad caminando y hablando en el camino de Dios, en ese camino hacia las marcas, en la Europa de la Edad Media. Y hice esa conexión porque en el encuentro con el no creyente, con el pagano, Santo Domingo, siendo un hombre de mucha liturgia, crea un proyecto fundacional que quiere realizar esa conexión entre el Dios vivo, verdadero, el Dios que ama, el Dios que perdona, el Dios que reconcilia, el Dios que necesitamos experimentar tanto en nuestro país. Le agradezco mucho por estar esta tarde en nuestro claustro universitario, en este claustro que tanto amamos y que también se presenta como un escenario para, ante todo, dar a conocer la humanidad que está encarnada en nosotros, ¿no? Y al Cristo humano que se encarna en nosotros. Un agradecimiento de verdad, un agradecimiento a la Escuela de Teología, al Padre Gilberto que estaba por acá y que también sé que nos ha acercado, y pues bueno, sabe que esta es su casa también, y bienvenido siempre que podamos abrir las puertas para estos escenarios de conversación, para nuestros colectivos de víctimas. Soy también un entusiasta de conocer todas estas historias y cómo en medio de tanto dolor, tanto sufrimiento, ver que también pueden haber oportunidades y salvación ante todo, ¿no? Muchísimas gracias y muchas gracias a todo el auditorio por su asistencia.